oportunidad, otra oportunidad más que el Señor nos da, ¿verdad?, de poder seguir en este tiempo de oración. Le exhortamos como siempre, ponga su corazón en este asunto, ponga su mente en cuanto pueda. Sé que hay algunos tal vez están trabajando, están ocupados, pero mientras les sea posible, ponga su mente y su corazón en este tiempo de oración, que sabemos y no podemos dudar que está teniendo efecto en la iglesia y seguirá teniendo efecto, hermanos, en el crecimiento, en el fortalecimiento de los hermanos, en muchas cosas. Y vamos a seguir viendo cosas maravillosas del Señor, porque una iglesia que comprende, una iglesia que entiende, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y buscaren mi rostro y se volvieren de sus malos caminos y nos volviéramos a Dios y clamáramos a Él, ¿verdad? Él ha dicho que Él va a hacer cosas maravillosas, va a mostrar su gloria, porque Dios es glorioso y Dios quiere mostrar su gloria a través de su iglesia. Su iglesia, el cuerpo de Cristo, la amada de Jesús, la esposa de Cristo. Dios quiere mostrar su gloria. Dios es glorioso y Él quiere mostrarse, pero Él lo va a hacer a través de la iglesia y nosotros nos gozamos, porque es mediante la oración, orando, hermanos, orando, de rodillas delante del Señor continuamente. Vamos a ver la respuesta a nuestras oraciones, confiando y orando, creyéndole al Señor. Nos gozamos, así mismo como vemos, y nos gozamos por, ¿verdad?, el esposo de la hermana Santita, verlo delante del Señor, clamando otra vez al Señor, ¿verdad? Nos gozamos y esperamos y oramos por la firmeza en su relación con el Señor. Y así mismo por los hermanos. Yo estoy deseoso por ver a la esposa de Eliseo junto con él allí, reunidos los hermanos en adoración, y así los hermanos y hermanas que sus cónyuges no están junto a ellos. Esperamos y seguimos orando. Queremos ver la mano de Dios, hermanos, y es mediante la oración, la constante oración delante de nuestro Dios Todopoderoso, que vamos a ver resultados, porque Dios es así. Dios es bravo, pero Dios quiere que nosotros colaboremos con Él mediante la oración, y por eso nos gozamos en este momento. Y no quiero perder un minuto, porque quiero compartir con ustedes, como siempre, siempre le pido al Señor que en estos momentos, estos martes así, que tengo la oportunidad, comparta mi corazón con ustedes. La carga que puede haber de parte del Señor en mi corazón, y me gozo cuando puedo hacer esto, porque comparto esta carga con ustedes y así la llevamos juntos, porque esta es la idea. La idea es que la iglesia juntos, caminemos juntos, batallemos juntos, oremos juntos, juntos, unánimes, como decía Pablo, verán, un mismo sentir, un mismo pensar, y somos llamados a esto. Es que es un cuerpo, si la mente está transmitiendo algo al cuerpo, ¿verdad? Entonces el cuerpo experimenta, la mente, la cabeza, que es Cristo. Él transmite al cuerpo mediante el Espíritu Santo, y todos experimentamos de una u otra manera el mover de Cristo, la orden de Cristo, que es la cabeza. Entonces el cuerpo siente y experimenta el mover de Dios, y esa es la idea. El cuerpo de Cristo es maravilloso, la manera en que Dios se mueve a través de su iglesia es maravilloso, y quiero que oremos, hermanos, y saludo a los hermanos que siguen entrando. Buenas tardes a todos, nos gozamos en el Señor. Qué bueno que aún hasta hoy vemos un gran número de hermanos que siguen orando a esta hora, y eso es una victoria para el Señor. Eso le da gloria y honra al nombre del Señor, que hay hermanos que siguen insistiendo en este tiempo de oración importantísimo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este privilegio de servirte, privilegio de ser parte de tu iglesia, de ser parte de esta comunidad de fe, Señor, que se levanta en medio de estos tiempos, Señor, para hacer luz en medio de las tinieblas, luz que trae tu verdad, para hacer sal, para preservar que este mundo se corrompa más de lo que está, sino que mientras estamos nosotros en esta tierra, las almas puedan ser salvas, y tu nombre pueda ser glorificado, tu nombre pueda ser exaltado, y tu reino, Señor, extendido mediante tu iglesia, tu pueblo. Por eso nos reunimos a orar aquí delante de tu presencia, porque reconocemos que eres tú quien tiene el poder, la sabiduría, quien tiene la capacidad, Señor, para que nosotros podamos llevar a cabo nuestra tarea. Necesitamos que tú nos llenes de tu sabiduría, que tu Espíritu Santo fluya a través de nosotros, para que podamos orar aún mediante la dirección de tu Espíritu,
oramos en el poder de tu Espíritu, mediante Jesucristo, a ti, Padre. Y esto es maravilloso, que tenemos este privilegio de ser un reino de sacerdotes. Nosotros clamamos por esta humanidad perdida delante de tu presencia. Representamos tu santidad y representamos tu reino en medio de esta humanidad, Señor. Y es un privilegio que podamos tener este tiempo de oración. Mira a los hermanos, Señor, los que están trabajando, los que están en sus casas, que te pido que podamos estar atentos a este tiempo de oración, a este momento. Podamos ser receptivos, Señor, a tu palabra, receptivos a ti, Espíritu Santo de Dios, que quieres avivar y continuar avivando nuestros corazones, despertándonos, Señor, a la realidad del llamado que tú nos has hecho como iglesia. Aquí estamos, Padre, y te pedimos que tu Espíritu Santo fluya a través de nuestro cuerpo, a través de nuestras mentes y corazones, para que seamos todos avivados y despertados, Señor, para la gloria y la honra de tu santo nombre. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Hermanos, nos gozamos. De verdad que sí. Tienen que tener siempre eso en mente. Es un privilegio que nosotros como iglesia podamos seguir reuniéndonos para orar, para escuchar el mensaje, para tener coinonía, comunión los unos con los otros. No sabemos qué vendrá más adelante. Todo lo que se está moviendo, muchos gobiernos, tal vez en Estados Unidos no se ve todavía, o sea, visiblemente no lo estamos viendo, pero en muchos lugares se quiere eliminar la libertad religiosa, la libertad de culto, también la libertad, todo este tipo de libertades que está en la Constitución, ¿verdad? La libertad de prensa, libertad de expresión. Poco a poco quieren de una u otra manera eliminar eso. Y lo que a nosotros nos importa más bien es la libertad religiosa, como le podemos llamar, el poder tener libertad de culto. Pero no importa lo que se levante en contra, no podemos temer ni detenernos. El Señor Jesucristo dijo: yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades, las puertas de la muerte no pueden prevalecer contra ella. Ni siquiera la muerte, ni siquiera ningún tipo de enemigo que se levante contra la iglesia. Mientras nosotros nos mantengamos firmes y arraigados en Cristo Jesús, sólidos en la fe, predicando el Evangelio, que es a lo que hemos sido llamados, vamos a experimentar el poder de Dios, el poder de su Espíritu Santo, impulsando su obra. Esta obra es de Dios. Y como dice el corito, esta obra es de Dios, nadie la puede vencer, ¿verdad? Aunque venga el enemigo, no hay espacio, no hay break. El Señor Jesucristo es el vencedor. Él es nuestro amado Salvador y Señor, y Él tiene el control y el dominio. Y hermanos, no hay duda, y quiero que prestemos atención unos minutos, quiero tomar unos minutos en esto para orar, y quiero que oremos por esto mismo. No hay duda de que Dios ha respondido a nuestras oraciones. Hemos orado y el Señor ha avivado nuestros corazones para llevar a cabo nuestra encomienda de evangelizar. Y lo sabemos porque vemos hermanos que se han levantado con esta carga en su corazón. ¿Carga de qué? De evangelizar, hermano. De llevar el mensaje de salvación a la gente que nos rodea, tanto como individuos como iglesia. Esto es importante que lo entendamos. Y vemos el despertar en la iglesia de esta manera. De la manera en que la iglesia, varios hermanos comienzan a darse cuenta, a entender que esta es nuestra responsabilidad. Llevar el evangelio. Somos embajadores de Dios, embajadores de Cristo Jesús, enviados con un mensaje. Cuando la iglesia comienza a entender esto, más de un hermano, 2 hermanos, 5, 10 hermanos comienzan a entender, a avivar sus corazones en la encomienda que el Señor nos ha dado, ahí se está experimentando un avivamiento. Como consecuencia de esto, las almas comienzan a ser salvadas y añadidas a la iglesia. Esa es la consecuencia. O sea, un avivamiento no es que brinquemos, que saltemos, que se hable en lengua y todo este tipo de manifestación que sería glorioso, ¿verdad? Pero no es el avivamiento, es el despertar hacia Dios. El que la iglesia mire a Dios y se dé cuenta que lo que está en el corazón de Dios es la salvación de las almas, ¿verdad? Y la iglesia se conecta con Dios y dice: wow, nuestra misión en la tierra es buscar la gloria de Dios, glorificar a Dios a medida que buscamos la salvación de los perdidos, y la iglesia comienza a ser despertada. Wow, esa es nuestra misión, nuestro llamado en esta tierra, hermano. Y no me canso de repetirlo, nuestro llamado en esta tierra es ser una comunidad que testifica del Señor Jesucristo al mundo perdido que nos rodea. Ese es nuestro llamado en la tierra. Ser una comunidad que testifica, una comunidad que habla de Jesucristo. Como Pedro dijo, nosotros hemos sido rescatados de las tinieblas a la luz admirable. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes.
Anunciemos la belleza, las virtudes, la grandeza de nuestro Señor Jesucristo, nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, para hablar de Él, de su vida perfecta, de su muerte redentora, de su crucifixión, que fue una sustitución. Él tomó nuestro lugar, Él fue sepultado, resucitó de entre los muertos, venciendo la muerte, venciendo el pecado. Y esto nos da esperanza para que nosotros algún día también seremos o resucitados o seremos glorificados cuando le veamos a Él y le recibamos en gloria. Ahora, nosotros sabemos, y escucha bien, nosotros sabemos por la Biblia que la gente necesita oír el mensaje del Evangelio. Eso es algo, lo que estoy repitiendo, cosas que ya ustedes saben. La gente necesita oír el Evangelio. Ahora, hemos entendido por la Biblia también que Dios quiere y manda que la gente escuche el mensaje acerca de Jesucristo. No solo que la gente lo necesita, toda la gente que nos rodea necesita el Evangelio. No solo eso, Dios manda que la gente escuche el Evangelio de Jesucristo. Si tú oyes las palabras de la Gran Comisión, Mateo 28, el Señor lo dijo claramente. Antes de ser ascendido a los cielos, vayan, id y predicad el Evangelio a toda criatura. Vayan, prediquen, bauticen el que crea, hagan discípulos. Todo esto está conectado a la misión de la iglesia. Ahora, también sabemos que Dios determinó, y esto es importante que entendamos porque nos preguntamos por qué necesitamos, ¿verdad?, predicar el Evangelio. ¿Por qué la gente tiene que escuchar? Porque Dios nos manda, nos insiste en que prediquemos, porque Dios determinó, escucha bien, Dios determinó salvar a los que creen por medio de la predicación del Evangelio, por medio del hablar, del anunciar, del contar el Evangelio. Dios determinó salvar a los que creen. Sabemos también, como dice la Biblia, Romanos 10:17, que la fe viene por el oír del mensaje o de la palabra de Cristo. La fe salvadora, la gente tiene que oír. Dios nos manda. Si ustedes leen Isaías, no me acuerdo exactamente ahora, este pasaje viene a mi mente. Sé que Pablo también lo habla ahí en Romanos 10:17, el contexto. Pablo dice, está hablando de cómo, dice que serán salvos la gente al invocar el nombre del Señor Jesucristo, ¿verdad? Al invocar su nombre serán salvos. Pero ¿cómo invocarán aquel en cual no han creído? ¿Cómo creerán en quien no han oído? ¿Cómo oirán si nadie les predica? Entonces, qué hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Dios nos envía, nosotros predicamos, ellos creen, ellos invocan y ellos son salvos. Es que Dios le plació que fuera así. Dios le plació que fuera así. Sabemos que la Biblia dice, Romanos 1:16, que el Evangelio, el mensaje de Cristo, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Amén. Son cosas que ustedes saben, pero tenemos que volver a recalcarlas. Tenemos que tener esto en nuestra mente, claro. Y es por eso, hermanos, por estas cosas, que tenemos que tener siempre presente que la iglesia es la comunidad que testifica de Jesucristo. La comunidad que habla de Jesús como el Señor mismo nos ordenó en muchos pasajes de la Escritura. Pero quiero leer en Hechos 1:8. En Hechos 1:8 el Señor dijo a sus discípulos que recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, les dijo a ellos, y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí. O sea, testigos míos van a hablar acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, comenzando por Jerusalén, ¿verdad? Belén, Betlehem, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Escucha bien, nosotros hemos entendido ese mandato, ¿verdad que sí? Ya nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios. Ya el poder de Dios está operando en nosotros eficazmente mediante su Espíritu. O sea, hemos recibido y entendido ese mandato. Mi oración, hermanos, mi oración es que cada vez entendamos mejor este llamamiento que Dios nos ha hecho y que cumplamos con pasión, con diligencia y en el poder del Espíritu Santo con nuestra encomienda de ser testigos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esa es mi oración, que entendamos más profundamente nuestro llamado al comprender mejor el Evangelio. Necesitamos una comprensión más profunda del Evangelio para que nuestros corazones tengan esa urgencia de llevar a cabo nuestra tarea con pasión, con diligencia y en el poder del Espíritu Santo. Amén. Y quiero orar por eso. Pero lo que quiero compartir con ustedes ahora es algo práctico y es esta pregunta: ¿cómo podemos cada uno de nosotros tomar parte en esta gran tarea? Cada uno de nosotros que me estás escuchando, la iglesia, no importa, cada uno de nosotros
tenemos que tomar parte, tenemos que aprovechar esto. Dios ha estado despertando nuestros corazones, este es nuestro momento, es nuestro momento y cada uno de nosotros debe tomar parte. Y quiero hablar cosas prácticas que podemos hacer cada uno, Pimentel, mi persona, asimismo cada uno de nosotros, los participantes que están aquí en Zoom y las iglesias que aún no están presentes ahora mismo, pero cada uno de nosotros tenemos que tomar parte en esto, hermano, y eso es lo que quiero compartir unos minutos. Voy a pedirle a nuestro hermano Pimentel que haga esta oración. Pimentel, que nosotros, va a orar por esto, que nosotros entendamos y que sea una oración directa, breve, pero directa, que nosotros entendamos cada vez más en nuestro corazón la tarea que tenemos de llevar el Evangelio, que Dios ponga esa carga en nuestro corazón. Amén. Amén, amén. Dios te bendiga, Jonathan. Amén. Padre, te alabamos, te damos gloria y honra, Señor. Qué bueno tú eres, Padre. Tú eres maravilloso y glorioso, Señor. Y lo que tú has puesto en nuestras manos, Señor, es sublime, Padre Santo. Te pedimos, Señor, amado, yo te pido todas estas cosas y te doy gracias. Amén. Amén. Gracias, hermano Pimentel. Amén. Amén. Esa es la idea. Necesitamos, si ustedes leen Nehemías, por ejemplo, por poner un ejemplo, Nehemías comenzó la obra de reconstrucción de la muralla. Y más adelante en el capítulo 2 él dice por qué Dios había puesto en su corazón. Dios había puesto una carga en su corazón, una inquietud en su corazón que lo llevó a orar, a ayunar, a clamar por esto. Y Dios trabaja de esa manera, ¿verdad? Dios trabaja, Dios pone carga, hermano. No ignore esa carga. Usted sienta un llamado, hay una necesidad evidente. Necesitamos experimentamos esa carga, tenemos que orar delante del Señor, clamar a Dios. Y la carga es esta. La iglesia se levanta a cumplir su llamado. Alcanzar a los familiares, a los vecinos. Este es el momento y tenemos que aprovechar. Dios despierta nuestros corazones. Ahora, ¿cómo podemos nosotros tomar parte en esta obra? Lo primero, hermanos, y claro, y voy a avanzar, voy a hacer un poco rapidito porque no tenemos mucho tiempo, pero esto es importante. Hermano, ¿cómo podemos tomar parte en esta obra de Dios? Esta obra, este despertar, Dios nos llama a evangelizar y lo estamos entendiendo claramente. Lo primero, es lo claro, asistiendo a las reuniones de la iglesia, asistiendo a las reuniones. Hebreos 10:25, hermano, no dejemos de asistir a nuestras reuniones como hacen algunos, dice la Biblia, sino animémonos unos a otros y tanto más cuanto que vemos que el día del Señor se acerca. Y lo entendemos, hermano. La idea no es ponerle presión a ningún hermano. La idea es que cada hermano mismo entienda. Dios nos llama a reunirnos como iglesia. El Zoom es bonito y aprovechamos el Zoom una hora como esta, ¿verdad? A la 1, todos estamos en las casas, pero ya cuando la iglesia se está reuniendo, necesitamos acudir. Hermanos, estar allí para animarnos, ¿te das cuenta? Él dice, no dejemos de asistir. ¿Por qué? Porque hay hermanos que necesitan el ánimo. Y cada uno de nosotros tenemos parte en ese animarnos los unos a los otros. Necesitamos estar allí, en el edificio donde se reúne la iglesia. Porque la iglesia no es el edificio. Y el templo es la iglesia, el pueblo de Dios. Nosotros somos el templo. Aquel lugar sin nosotros es nada. Nosotros cuando nos reunimos somos la casa de Dios, nos reunimos, somos la familia de Dios, somos el santuario de Dios. La iglesia, nosotros, el pueblo, necesitamos asistir, hermano. ¿Cómo? Necesitamos asistir y tomar parte. Y como hemos estado hablando específicamente en nuestras reuniones de evangelismo, cuando nos reunimos a predicar, como hicimos la semana pasada, a predicar desde el parking de la iglesia, ¿verdad? Necesitamos asistir, estar allí. Necesitamos respaldar, como podemos decir, estos momentos, estas reuniones de oración donde se predica el evangelio. La iglesia necesita estar allí, porque si Dios nos da la oportunidad de ministrar a los que se acercan, la iglesia tiene que experimentar esto. Y Dios lo está haciendo, necesitamos asistir. Tenemos que tomar parte, hermano, al estar presente en las reuniones de oración. O sea, no solamente en las reuniones de evangelismo, las reuniones regulares, semanales, las reuniones de oración, que lamentablemente tienen la tendencia a hacer las reuniones menos frecuentadas, hermano. Y la oración, Dios nos llama a oración. No podemos permitir que de una u otra manera el enemigo nos robe esta bendición de experimentar cuando la iglesia se reúne a orar. Eso es para que toda la iglesia, todos los creyentes, todo el pueblo de Dios se reúna un día como hoy,
Mi oración es que todos los que estamos aquí y los que faltan estemos todos reunidos hoy en el edificio. La iglesia tiene que estar allí orando. ¿Sabe? Tenemos que tomar parte. ¿Cómo tomo parte yo en esta obra de Dios? Reuniéndome con los hermanos. Cuando se convoca a la asamblea, a la congregación, a la iglesia a reunirse, ya sea en la semana, el culto evangelístico, como hoy en la oración, tenemos que asistir, hermanos. También colaboramos en esta obra, alentando a los demás hermanos, a los familiares, a los vecinos y a los conocidos a estar presentes en esas reuniones de evangelismo específicamente. Aprovechemos, tienes familiares que no son convertidos, vecinos, amistades, invítelos a esas reuniones de evangelismo, que si Dios lo permite estaremos frecuentando las reuniones de evangelismo. Invite a los inconversos. Vamos a colaborar todos en esto. Lo primero, ¿cómo tomo parte? Asistiendo a las reuniones de la iglesia. Dil presente, esté allí. Si no tienes deseo ya, se te ha ido las ganas de reunirte con la iglesia, pídele al Señor. El Señor es poderoso para suplir, para hacer en nosotros el querer como el hacer. Señor, no tengo ganas, no me siento parte de la iglesia ya. ¿Qué está pasando en mi corazón? Señor, renuévame, Señor Jesús. Trabaja en mí, obra en mí. Necesito deseos de estar con mis hermanos. Necesito estar allí para animarnos los unos a los otros. Señor, sé sincero con el Señor. La segunda cosa que podemos hacer para tomar parte cada uno de nosotros, hermano, y esto es cosas que ustedes conocen, pero las repetimos, orando continuamente. La iglesia necesita, la iglesia, cuando se hablaba del templo en el Antiguo Testamento, cuando se hablaba de templo, el templo era ¿qué? Casa de oración, ¿verdad que sí? Y puerta del cielo. Y lo mismo en la iglesia ahora, la iglesia es el templo ahora. Nosotros los creyentes, piedras vivas, unidas, junto a Jesucristo, que es la piedra angular, nosotros somos casa de oración. La iglesia tiene que orar continuamente, orar sin cesar. La iglesia tiene que reunirse a orar juntos como iglesia. Ahora, ¿orar por qué? Orar por los perdidos. 1 Timoteo 2:1. Pablo dice que debemos orar por todos los hombres. Y nosotros oramos por todos los hombres, mujeres, todos los seres humanos, y oramos específicamente por nuestra comunidad. Que Dios nos permita alcanzar los que nos rodean. Ahora, ¿por qué debemos orar? Porque la voluntad de Dios es que los hombres sean salvos. Tú lo lees ahí mismo, 1 Timoteo 2, los primeros versículos. Pablo dice que la voluntad de Dios es que los hombres sean salvos. Y dice que tenemos que orar por todos los hombres. Por los gobernadores, por los que están en eminencia, ¿verdad? Y por todos los hombres. Todo el ser humano necesita salvación. Y nosotros debemos orar. Si Dios nos manda a orar es porque Dios quiere responder esa oración. Amén. Ahora, oramos también. Oye, ¿por qué también debemos orar? Escucha un momento. Porque Dios nos dé la oportunidad, hermano, a cada uno de nosotros. Y como iglesia, tanto individual. Es importante que cuando pensemos en evangelismo, pensemos en evangelizar individualmente y evangelizar como iglesia. Amén. Entonces, que Dios nos dé la oportunidad para compartir el evangelio. Y no solo la oportunidad. Sabemos que Dios nos da oportunidades a veces. Hay alguien que se acerca con una necesidad. Vemos a alguien que nos hace un comentario. Dios nos da oportunidades. Pero no solo oramos por oportunidad, y vamos a orar ahora por esto, sino que oramos por valentía y por denuedo y confianza para hacerlo. Muchas veces hemos perdido oportunidades porque no tenemos valentía. Y lo digo poniéndome yo como ejemplo. Me pongo a pensar muchas veces antes que tuve la oportunidad de hablar el evangelio, de ministrar a alguien y tal vez por cobardía. No sé por qué, porque nos ponemos cobardes a veces y eso es malo. La cobardía es pecado delante de Dios. Tenemos que pedir que el Señor nos dé valentía para cuando se nos dé la oportunidad abrir nuestra boca y hablar el evangelio, hermano. Y hablar el evangelio. Y como en Hechos 2:29, la iglesia se reunió y pidieron al Señor esto. Mira lo que dijeron, Hechos 2:29. Concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. No tienes valentía, no te sientes con valor, con coraje, con confianza para hablar el evangelio, hablarle del Señor Jesús a alguien. Pidámosle al Señor que nos dé denuedo y valentía para hablar con autoridad su palabra. También oramos no tan solo por los perdidos, por nuestra comunidad, no tan solo para que Dios nos dé oportunidad de predicar y valentía para predicar, también oramos para que Dios envíe obreros a su campo, como hablamos hace unos martes atrás, que Dios envíe obreros para que
para rescatar a los perdidos, que envíe creyentes humildes y fieles a Cristo y al mensaje del Evangelio, y que así seamos enviados nosotros también. Mientras pedimos a Dios, envía obreros. Dios envía obreros a nuestros familiares que están lejos tal vez. Señor, envíale gente fieles a tu palabra, que les hablen el Evangelio. También nos envía a nosotros, a los familiares de otros que nos rodean. Tenemos que orar al Señor por estas cosas, hermano. Tomamos parte en esta obra de esa manera, orando por los perdidos, por nuestra comunidad, para que Dios nos dé oportunidad, nos dé valentía, para que Dios envíe obreros a su mies. Él mismo lo dijo, oren al Señor de la mies, para que Él envíe obreros. Es que Dios quiere responder estas oraciones, hermano. Y oramos también por los que predican el mensaje del Evangelio. Oramos por los que predican. El mismo apóstol Pablo, Efesios 6, 19, Pablo le pedía a las iglesias que oraran por él, para que él pudiera predicar el mensaje como debía hacerlo, con las palabras adecuadas y la valentía necesaria. ¿Quieres tomar parte de esta obra? Ora. Ora por estas cosas. Ora por los que predican. Amén. Ora por los perdidos. Ora porque el Señor envíe obreros a la mies. Esto es tomar parte en la obra. Tal vez no predicas o no hablas mucho, pero ora entonces. Todos debemos hacerlo. Todos debemos orar. Y todos debemos hablar el Evangelio. Ahora, la número 3. Y para cerrar ya. Me quedan unos 2 minutos. A los que el Señor les ha dado. Oye bien, número 3. ¿Cómo puedo tomar parte en esta obra? No solamente asistiendo a las reuniones e invitando a los inconversos a las reuniones de evangelismo. No solamente orando continuamente por estas cosas que hablamos, hermano. También a los que Dios le ha dado don de predicación. Hay muchos que Dios le ha dado don de predicación y de enseñanza y han guardado silencio. Tenemos que tomar parte como predicando y enseñando. Ahora, los que no predican desde un púlpito, pero de seguro pueden hablar con otros acerca del Señor Jesús, deben tomar parte en la obra hablando de Jesucristo. Cuando la iglesia comenzó a ser perseguida en Hechos, la Biblia dice que todos los que fueron perseguidos y esparcidos, todos hablaban de Jesús. O sea, todos contaban, hablaban en conversaciones normales acerca de Jesucristo, hablando de la obra de su salvación, de su señorío sobre todos los hombres. Amén. Somos llamados todos. Esa es la tercera. ¿Cómo puedo tomar parte? El que Dios le ha dado don de predicar y enseñar, tiene que avivar ese fuego, tiene que usar esos dones, predicar, enseñar. Y aquellos que no tienen don de predicación o de enseñanza, sí pueden hablar, porque Dios les dio la capacidad de pensar, razonar, de hablar, ¿verdad que sí? Y todos somos llamados a esto. Así que este es nuestro momento, hermano, de llevar a cabo esta tarea. Yo voy a orar para despedirnos ya. Pero esto es demasiado importante, hermano. Este es nuestro tiempo. Dios de cierto que Él está moviéndose. Siempre lo ha hecho. Dios siempre se está moviendo en medio de nosotros, despertándonos. Muchas veces nosotros o somos indiferentes, o somos descuidados, por razones diferentes. Pero este es el tiempo. Engánchense en esto. Podemos decir, aproveche este momento y entre en esta obra. Dios quiere glorificarse. Él quiere mostrar su gloria y lo va a hacer mediante la iglesia, al nosotros buscar a los perdidos y llevar a cabo nuestra obra de edificación, de testificar. Padre, gracias te damos, Señor. Mira estas cosas que hemos hablado, Señor. Sabemos que ninguna de estas cosas podemos hacerlas sin el poder de tu Santo Espíritu, Señor. Queremos asistir a las reuniones de la iglesia, a las reuniones de oración, de estudio bíblico, de evangelismo. Las reuniones necesitamos estar allí para animarnos los unos a los otros, Señor. Aviva nuestros corazones. Te hemos pedido mucho esto, pero sé que has comenzado a avivar nuestros corazones de una manera gloriosa. Y los hermanos que no han podido despertarse a esto, entiendan, Señor, mediante la presencia de tu Santo Espíritu, que este es el momento, Señor, de entrar en esto. Padre, te hemos pedido, Señor, y hemos reconocido que para tomar parte en esta obra, no tan solo asistimos a las reuniones, debemos orar, debemos clamar. ¿Por qué? Porque cuando nos ponemos de rodillas delante de ti, Señor, tú has de responder. Tú nos mandaste a orar por los perdidos, a orar, Señor, porque tú envías obreros a la mies, a orar, Señor, por los que predican, para que puedan predicar con la sabiduría que tú das y el poder que tú das. Padre, te pedimos, Señor, que tú nos guíes en estas cosas, Señor, para la gloria de tu santo nombre. Señor, estamos aquí porque reconocemos que necesitamos tu intervención continua mediante tu Santo Espíritu. Tú nos has llamado a predicar, a hablar, a enseñar el Evangelio.
Cristo crucificado es poder de Dios, sabiduría de Dios y salvación para todos los hombres, aquellos que crean en el Evangelio. Nosotros hemos despertado a esto. Señor, ayúdanos. Tu iglesia clama a ti, Señor, ayúdanos para la gloria y honra de tu santo nombre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre, por este privilegio de ser mensajeros de tu Evangelio, embajadores de tu reino, de ser luz en las tinieblas, de ser sal para esta corrupción en este mundo, hijos de Dios en medio de una generación maligna y perversa. Es tiempo de que tomemos nuestras armas, de que abramos nuestra boca, vivamos el Evangelio y prediquemos el Evangelio. Tuya es la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Hacia adelante en el Señor Jesucristo, hermano, y los espero esta noche. Tenemos reunión de oración y estudio bíblico. Amén, nuestro pastor con nosotros. Gracias a nuestro hermano.